¿Alguna vez pensaste en todo lo que un billete puede llegar a decirnos sin hablarnos? Lo tocamos, lo guardamos, lo perdemos, lo pasamos de mano en mano, muchas veces sin reparar en el acto cultural que esto supone. Tendemos a creer que el dinero es simplemente un fenómeno económico, cuando en realidad es algo mucho más profundo. Y en este video te voy a explicar por qué. Hoy quiero compartir contigo algunos hallazgos de una investigación que realicé sobre los billetes de Buenos Aires entre 1854 y 1869. Así que bienvenido o bienvenida a este viaje visual que haremos sobre los billetes emitidos en el siglo XIX. Mucho antes de que existieran las transferencias electrónicas, las billeteras virtuales, la moneda digital, el dinero fue algo profundamente importante para las sociedades. En distintos aspectos, no solo en el económico. De hecho, numerosos autores, hace ya más de un siglo, entre ellos Marcel Mauss, señalaron justamente la importancia del aspecto social que tiene el dinero. Básicamente, elegimos una moneda porque confiamos en ella. Ese es un valor intrínsecamente social. Si pensamos en nuestra vida cotidiana, la cosa no cambia demasiado. La confianza en la moneda define si nosotros la vamos a guardar, si la vamos a gastar rauda y apresuradamente, o si la vamos a cambiar por otra. Esto es algo bastante particular de la cultura argentina. Pero además de estos aspectos económicos y sociales, el dinero también circuló históricamente como una imagen, una pequeña obra gráfica que condensó símbolos, ideas, miedos, aspiraciones y decisiones políticas. Esa dualidad económica y visual definió el nacimiento del papel moneda en Argentina. Existe también una dimensión muy poco explorada del papel moneda o de los billetes en general, y que a mí en particular me resulta muy interesante, que es el valor estético, el valor simbólico que tienen esos papeles, porque, como dijimos antes, se eligen algunas imágenes u otras, y ambas decisiones son decisiones que tienen componentes culturales, sociales, políticos, éticos y morales. Vamos a ver algunos ejemplos para poder graficar este punto. En 1854, Buenos Aires se separó de la Confederación y creó su propio Estado independiente. En ese momento cambiaron infinidad de dimensiones y de aspectos de la vida de aquellas personas. Actores, instituciones, reglamentaciones, leyes, normativas, todo era nuevo. Incluso se llegó a hacer un blanqueamiento general de la ciudad que dote de otra apariencia a esa ciudad y la distinga de esa antigua ciudad rosista. Sin embargo, como sabemos en historia, no todo cambia completamente. Hay muchas dimensiones, muchos elementos que permanecen en las sociedades. Una de esas permanencias interesantes tiene que ver con el papel moneda, con el dinero, que esencialmente se utilizaba el mismo dinero del régimen rosista. Y esto va a empezar a significar un problema para las autoridades y para buena parte de la sociedad. Entre 1829 y 1852, el gobierno de Juan Manuel de Rosas dejó una impronta profunda en la vida política y también en la cultura visual de aquel Buenos Aires. Esa marca llegó incluso a los billetes, que incorporaron lemas y símbolos alineados con aquel régimen. Tras Caseros,
El nuevo Estado de Buenos Aires buscó distanciarse de esa etapa. Sin embargo, el gobierno no tuvo tiempo para rediseñar todo el numerario disponible. Por tanto, la solución fue inmediata y urgente. Censuró las leyendas políticas rosistas directamente sobre las placas de impresión. El billete era el mismo, pero sin aquellas frases. Todavía hoy nos sorprende pensar que un cambio de régimen político tan profundo siguió dependiendo en los bolsillos de la gente de un diseño anterior o similar. Recién en 1856 llegaron billetes con una estética renovada, nuevo escudo, nuevas inscripciones y un esfuerzo denodado para que la población reconociera visualmente que vivía en otro orden político. Pese a los esfuerzos por complejizar y adaptar el diseño de los nuevos billetes a las necesidades políticas, el Estado de Buenos Aires vivía una ola enorme de falsificaciones de su dinero. Algunas copias, incluso, eran tan precisas que las autoridades ofrecían recompensas jugosas. Para recuperar la confianza, entonces, Buenos Aires contrató a Perkins Bacon and Company, la empresa londinense más avanzada en impresión segura que existía por aquel entonces. Esta compañía británica trabajaba con una técnica llamada siderografía, basada en placas de acero que permitía un nivel de detalle casi imposible de imitar. Con eso se esperaba desalentar o imposibilitar la falsificación del numerario. Y así nació el famoso billete de 5.000 pesos moneda corriente de 1856, uno de los primeros billetes argentinos visualmente sofisticado. La lógica era simple. Cuanto más detalle tenía el billete, más confiable parecía, pues más difícil era imitarlo. En algún punto, entonces, podemos decir que cuanto más detalle, más valor. En lo personal, me gusta pensar que esta obsesión por el detalle fue el elemento central que constituía o que graficaba la marca de identidad, la marca de verificación de identidad de algo. De hecho, hoy en día seguimos apelando, por ejemplo, a confirmar si un QR es verídico o auténtico o no, si la transferencia efectivamente llegó, pero hasta hace no muchos años la cosa era bastante diferente. Dependía, en muchos casos, identificar un billete verdadero de una copia de pequeñas sutilezas visuales, pequeñas marcas, la marca de agua, las distintas medidas de seguridad que presentan los billetes. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en cualquier sucursal del Banco Nación o supongo que de cualquier otro banco, donde van a encontrar todas las medidas de seguridad de los billetes, ejemplificado en el billete de 100 pesos, van a encontrar que todas ellas son de carácter estrictamente visual. Es decir, se confía en la visión para la marca de autenticidad o de veracidad de un billete. En el siglo XIX fue el origen precisamente de todas estas instancias y negociaciones, si se quiere, sensitivas, ¿por qué no? En tanto y en cuanto la técnica empezaba a posibilitar la realización y la puesta en marcha de sutilezas visuales mucho más difíciles de falsificar. Esto entonces constituía no solo un ornamento estético, sino también, por supuesto, una medida de seguridad. A finales de la década del 50 y comienzo de la década siguiente, la década de 1860, el país atravesaba intensas batallas y arduas negociaciones en su camino para intentar volver a unificarse. Y estas batallas, estas disputas, también alcanzaron a su cultura visual. No obstante,
esa década es muy importante porque aparecieron los registros de aquellas primeras iconografías que van a consolidarse en el imaginario y en toda la estética oficial, podemos decir. Por ejemplo, en Corrientes, en 1856, aparece lo que es considerado el primer sello postal argentino, que en aquel momento tenía a la imagen de la deidad Ceres y que se trataba de una diosa romana, que era el equivalente griego a la diosa Demeter. Gracias, Ramiro y Silvana, por esta pequeña aclaración. Siguiendo ese ejemplo de Corrientes, en 1859 en Buenos Aires se lanzaron las famosas cabecitas y para 1862 se van a lanzar los escuditos, llamados así coloquialmente en el ámbito de la filatelia por la estima que se le tienen a estos primeros sellos postales, que por supuesto representan un enorme valor histórico y para nosotros son una fuente de primerísima magnitud, en tanto y en cuanto nos muestran justamente cómo comenzaron a hacer esas pequeñas, minúsculas circulaciones a gran escala de iconografía que podríamos decir como paraoficial o en vías de ser oficial. Decimos esto porque estas iconografías circularon en cartas, en comunicaciones y luego se van a incorporar, por supuesto, al todo lo que va a ser la estética oficial con posterioridad a la unificación ya en la década de 1860. Pero estos primeros intentos, algunos de ellos impulsados por grabadores muy importantes, ponen precisamente el punto y el énfasis en la importancia que tenían las imágenes para destacarse dentro de las sociedades. Fue así que en 1864 Buenos Aires produjo una emisión nueva y de fabricación propia que incorporó estos símbolos nacionales dentro de sus billetes. Aunque visualmente era una serie muy austera, condensó un mensaje por demás importante, y era que el país buscaba consolidarse también a través de sus imágenes monetarias. Hay, creo yo, un momento maravilloso para entender cómo circulaba el dinero en la vida cotidiana. Y esto concretamente tiene un acto icónico, como no podía ser de otra manera, de nuestro gran pintor decimonónico Prilidiano Porredón, quien en 1864 pinta una obra titulada El Naranjé. A simple vista es una escena cotidiana, denominada comúnmente como costumbrismo urbano, pero si miramos en detalle, un poco más atentamente, vamos a encontrar algún elemento minúsculo que para nosotros va a tener mucha importancia. Observemos el cuadro con detenimiento. El cuadro retrataba una situación cotidiana de transacción comercial informal en la que un vendedor ambulante intercambiaba frutas por dinero con niños de distintos extractos sociales. La escena es relevante para nuestros fines porque si miramos en detalle, permite aproximarnos a los intercambios que se producían entonces, ya que observando las manos de la niña y el naranjero, se advierte la pluralidad de medios de pago con que se efectuaban las transacciones. Además, al detenernos en la permuta, es posible apreciar que en el fragor de la transacción se sostiene un billete, quizás producto de una erogación precedente. El pintor representó el billete con tal precisión que todavía hoy parece ser posible identificarlo, bajo una mirada muy atenta, como un billete de la serie producida en 1858. Ese detalle mínimo, ese indicio casi escondido, nos recuerda algo muy importante, que los billetes pasaban de mano en mano, de hecho por las manos de todos y de todas, vendedores ambulantes, niños, trabajadores, mujeres, inmigrantes, ancianos. Esto me parece fascinante porque nos muestra cómo la cultura visual no solo estaba presente en sitios de esparcimiento
o en documentos oficiales. Se sostenía literalmente en cada mano, en cada pago, en cada vuelto, en cada compra callejera, había imágenes. Pensemos por un momento en lo siguiente. Ante una crisis, una de las primeras cosas que hacemos es mirar a nuestros billetes y preguntarnos si valen lo mismo, si valen menos, si conviene cambiarlos. Bueno, en el siglo XIX esto también existía. Y ante una crisis como significó la Guerra del Paraguay, la forma de organizar precisamente esa confianza fue cambiando esa estética a los billetes, diciendo estos billetes valen, estos billetes son seguros. Es decir, un gran ejemplo de la imagen nuevamente organizando la confianza. Es decir, la imagen como un componente central de la cultura de una sociedad. La Guerra del Paraguay obligó al gobierno a financiar gastos extraordinarios. Se emitieron billetes de pesos fuertes, pero esta vez producidos por la firma británica Bradbury, Wilkinson & Company, especialistas en diseño de seguridad monetaria por aquel entonces. Por tal motivo es que en esta serie aparecieron por primera vez colores diferentes como el verde, el rojo y el azul. La razón era simple: esos colores eran mucho más difíciles de reproducir fotográficamente. En este caso, el color funcionó como una suerte de blindaje visual, algo similar a lo que hoy funcionan las tintas ultravioletas o las bandas holográficas. Y en 1867 ocurrió un giro decisivo. La compañía americana de billetes de banco, también conocida como American Bank Note Company, hizo su entrada en la Argentina y también en buena parte de Latinoamérica. Y ahora sí, agárrate, porque se viene lo bueno. La American Bank Note Company comenzó produciendo sellos con retratos de próceres y en 1869 imprimió los billetes más sofisticados de la época. Por primera vez aparecieron escenas costumbristas, paisajes locales y representaciones tomadas de distintas obras de arte, como por ejemplo las ilustraciones de Jean-Léon Pallier, las fotografías de Esteban Gonet o imágenes familiares para la cultura local como la del ombú. Y ya que mencionamos al ombú, aprovecho para recordarte que también tengo un video realizado sobre este espécimen vegetal tan caro a nuestros afectos, por si querés visitarlo al término de este video. De paso, te voy a pedir que te suscribas si aún no lo hiciste, que actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad y que pongas me gusta en este video. En un video hecho tan a pulmón como los primeros billetes de nuestro país. Volviendo a los billetes de la serie de 1867 realizada por la American Bank Note Company, vale decir que a partir de aquí las imágenes comienzan a viajar por distintos lugares con otra intensidad, ya que un mismo motivo podía usarse en Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes o Bolivia, dado que la compañía neoyorquina operaba en distintos lugares en toda Latinoamérica con clichés internacionales adaptados a cada cliente. Tal vez uno de los ejemplos más reveladores que es posible identificar en la simbología de la estética monetaria haya sido la reinterpretación de una fotografía célebre realizada por Esteban Gonet. Esto porque la American Bank Note Company tomó una imagen de dos hombres tomando mate y modificó la identidad del protagonista, sustituyendo rasgos afrodescendientes por otros rasgos más criollos. Este pequeño, y hoy diríamos condenable,
gesto visual condensó un proceso de mayor alcance cultural y simbólico, que fue la construcción de un imaginario nacional que, precisamente a partir de la década de 1860, tendió a invisibilizar a otras poblaciones, en este caso a la población afrodescendiente. Como vemos, los billetes no fueron inocentes para nada. En otro sentido, tampoco representaban esas imágenes a la sociedad tal como era. En todo caso, representaban a la sociedad tal como algunos querían que sea vista. Aquellos billetes argentinos del siglo XIX fueron más que meros instrumentos de cambio. Fueron piezas políticas, decisiones estratégicas, objetos culturales. Sin duda, también fueron objetos visuales de suma importancia que ayudaron a conformar y a establecer ciertas decisiones estratégicas, políticas y culturales de aquella sociedad. Hoy, que casi todo lo pagamos desde el celular, puede parecer que los billetes se volvieron irrelevantes, pero si los miramos con atención, si pensamos cómo fueron impresos, qué imágenes eligieron, qué historias cuentan estos billetes, vemos que son un espejo de nuestras identidades, de nuestros conflictos y de nuestras aspiraciones. La historia que recorrimos hoy pone en evidencia que el valor del papel moneda argentino nunca surgió de una iluminación divina ni de la benevolencia de un país extranjero, sino de un proceso social, institucional y también estético muy complejo. La confianza se fue cultivando con políticas públicas, con acuerdos colectivos y también con decisiones visuales más o menos repudiables que intentaron a su modo materializar la idea de un estado de información. La historia nuevamente nos sirve para comprender y para explicar, y nos muestra que los países no fortalecieron sus monedas renunciando a ellas, sino todo lo contrario, construyendo confianza alrededor de un proyecto propio. Y en ese punto, las imágenes importaron tanto como las políticas. El dinero nunca circuló solo como un valor, circuló también como imagen, y cada una de esas imágenes ayudaron a construir una idea de país, de pertenencia, de memoria. Si te interesó este viaje por los primeros billetes argentinos, suscríbete al canal si aún no lo hiciste y déjame en los comentarios algún recuerdo o alguna memoria que tengas con algún billete en particular. Todos tenemos uno. Gracias por acompañarme en este viaje. Un abrazo y nos vemos pronto.